Buenos días, Becker. Buenos días, Deepak. Yulisa, ya puede empezar la clase mismo. Ya le di a grabar. ¿Me escucha? Gracias, Xiomara. Buenos días, Ok. Becker. Buenos días, Deepak. Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una muy buena semana. Vamos a iniciar con la clase, bueno, ya la última clase, chicos, con respecto, como les mencioné, todo lo que tiene que ver con química orgánica. Vamos a hacer en realidad un resumen, ¿no? Porque este tema, pues, a veces es bastante. Generalmente las pautas y, bueno, las claves para el examen, ¿no? O los temas que tienen que ver con respecto al examen. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Bueno, tiene que ver con todo lo que es química orgánica, ¿no? La química orgánica también es llamada en la actualidad como la química del carbono, ¿no? En realidad tienen muchos nombres, ¿no? La química de la vida. Entonces, la química de los compuestos de carbono. Entonces, como estamos viendo, tiene que ver o todo se centra a un elemento muy importante que es el carbono. Entonces, hay que conocer ciertas propiedades de este carbono, hay que conocer ciertas, ¿no? Las propiedades, ¿no? En qué grupo se encuentra, qué tipo de estructuras forma. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante para los compuestos, ¿no? Para las moléculas. También la química orgánica tiene pues otros elementos, no solo es el carbono, ¿no? Uno de los elementos también prioritario en la química orgánica pues es el hidrógeno, ¿no? Hay una clasificación que son los hidrocarburos, el cual justamente contienen carbono e hidrógeno. Pero también pueden tener otros elementos, ¿no? Se exceptúan aquellos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido, las sales como el carbonato, bicarbonato, cianuros, son excepciones a compuestos en sí orgánicos, ¿no? A pesar que tienen carbono, el átomo de carbono. ¿Por qué? Porque ellos, pues, como lo vimos en la química orgánica, pues no presentan vida, pues no tiene nada que ver eh, con en sí las moléculas pues que están en el cuerpo humano, etcétera, ¿no? Pueden tener otros elementos, sí, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, algunos halógenos, ¿no? Pueden tener los compuestos orgánicos ellos, sí, ¿no? Son mínimos, ¿no? Pero sí pueden contener. Hoy en día sabemos que el número de compuestos inorgánicos en realidad son muy poquitos comparados con los compuestos orgánicos, ¿no? Los compuestos orgánicos son 70 veces mucho más que los compuestos inorgánicos. Entonces, imagínense la gran variedad de compuestos orgánicos que tenemos, ¿no? De moléculas orgánicas. Ahí están todo lo que tiene que ver pues, con los plásticos, los insecticidas, los jabones, los medicamentos, la gasolina, las fibras textiles, ¿no? Todo aquel que tiene que ver con la química del carbono, con hidrocarburos, estamos en compuestos orgánicos, pues, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades que nosotros tenemos que saber del carbono? Y esto sí tiene que quedar bien claro, y bueno, eso ya lo sabemos en realidad, porque ya lo hemos hecho. Es, por ejemplo, en qué grupo se encuentra el carbono, cuántos electrones de valencia tiene el carbono, qué tipo de electronegatividad tiene, ¿no? Ahí dice electronegatividad intermedia. ¿Por qué? Porque justamente el carbono se encuentra en el grupo 4 o en el grupo 14, ¿no? Entonces, si se encuentra en ese grupo, pues tiene una electronegatividad intermedia, ¿no? Ya sabemos que los halógenos son los que tienen la mayor electronegatividad. Ahora, es un compuesto, es un no metal, el carbono es un no metal, sabemos que tienen sus formas alotrópicas, ¿no? Que eso va a depender mucho también la estructura, ¿no? Es un no metal, por lo tanto lo que forma son generalmente enlaces covalentes, ¿no? Ya sea con metales o con no metales.
pero lo que va a formar son enlaces covalentes. Posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas, sí. Vamos a ver que en este capítulo, pues las moléculas que tenemos en realidad tienen una cadena de enlaces carbono-carbono, ¿no? Por eso cadenas carbonadas se le llama, ¿no? Porque se va a formar estas cadenas con respecto al el átomo de carbono, ¿sí? Tamaño pequeño, lo que posibilita formar enlaces dobles y triples. Ahora, esto depende mucho del tipo de hibridación que tiene, ¿no? ¿A qué llamo tipo de hibridación? Por ejemplo, en las estructuras, ¿no? El carbono sabemos que tiene 4 electrones de valencia. Entonces puede formar 4 enlaces simples, ¿no? Por ejemplo, el metano, que es el CH4. Entonces, estos enlaces simples, estos 4 enlaces simples, al tener 4 dominios, o sea, 4 átomos con los cuales se puede enlazar el carbono, porque son enlaces simples, pues este tiene un tipo de híbrido sp3. En realidad, las estructuras geométricas se forman gracias al tipo de hibridación que tiene, ¿no? Al tener el carbono hay 4 dominios, entonces tiene un tipo de híbrido, o sea, orbitales híbridos, orbitales que se combinan entre el carbono y los átomos con los cuales se unen, los orbitales se combinan. Y estos orbitales, pues me da un tipo de hibridación sp3. ¿Qué significa el sp3? Me dice que 3 orbitales p se están combinando con un orbital s. Entonces de ahí es donde se dan los 4 orbitales híbridos sp3. Entonces, cuando yo veo 4 enlaces de esta manera, ¿no? Enlaces simples, pues generalmente está presentando un tipo de hibridación sp3, ¿no? Que generalmente la estructura que me genera sería una tetraédrica. Bueno, va a depender con quién me se está uniendo, ¿no? Entonces, pero el carbono no solo presenta tipo de hibridación sp3, también el carbono puede presentar tipo de hibridación sp2, ¿no? Es muy, por ejemplo, de esta manera. Cuando aquí tiene 3 dominios el carbono, entonces ya no está presentando un sp3, sino está presentando un tipo de hibridación sp2. 2 orbitales p se están combinando con un orbital s, y entonces ahí me forma estos 3 enlaces tipo orbitales sp2, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sería una trigonal, ¿no? El tipo de estructura. Ahora, por eso se dice que el tipo de hibridación sp2 se da cuando tenemos enlaces dobles, ¿no? Ahí tendríamos. Ahora, el otro tipo de hibridación que también puede presentar el carbono es el tipo de hibridación sp, cuando solamente tiene 2 dominios, o sea, cuando está con enlace triple, ¿no? Cuando está con enlaces triples, por eso dice tamaño pequeño, lo que posibilita formar enlaces dobles y triples. O sea, el carbono puede formar también enlaces dobles y también enlaces triples. Cuando forma enlace triple, pues solamente le queda ser lineal, ¿no? Ese sería su tipo de estructura. Entonces sería una estructura sp2, tiene 2 dominios. Se está combinando un orbital p con un orbital s, ¿no? Entonces a eso le llamamos los tipos de hibridación. Para explicar la estructura, la geometría de cada molécula, pues tiene que ver con este tipo de hibridación, ¿ya? Es una teoría, obviamente, para explicar la geometría que presenta, ¿no? El carbono presenta la tetravalencia, o sea, 4, valencia 4, ¿no? Y el tipo de hibridación, pues sería un sp, un sp2, un sp3, ¿no? Va a depender mucho, pues, cuál sea la molécula. Ahora, los tipos de enlace que presentas, enlace simple, doble y triple, ¿no? Enlace simple con sus 4 pares de electrones, ¿no? Comparten 4 pares de electrones con diferentes átomos. Por ejemplo, acá tenemos el metano y tenemos el etano, ¿no? Entonces, cada carbono aquí, por ejemplo, aquí el carbono en el metano, el carbono pues está con enlaces simples, tiene una hibridación sp3.
Aquí, cada carbono también tiene una hibridación sp3, ¿no? Tiene 4 dominios, ¿no? El enlace doble, por ser un enlace doble, pues cada carbono tiene un tipo de hibridación sp2. Y el enlace triple, pues sería lineal, ¿no? No le queda otra que ser lineal. Entonces tiene un tipo de hibridación sp. Ahora, hay que conocer los tipos de fórmula que se encuentran en la química orgánica, ¿no? Si bien es cierto, nosotros ya sabemos que es una fórmula empírica, sabemos también que es una fórmula molecular, porque ya lo hemos visto, pero si a mí me dan la fórmula empírica y la fórmula molecular, pues eso no me identifica un compuesto, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, de repente con esa fórmula empírica y esa fórmula molecular si es un alcohol. Ya sé que tiene 3 oxígenos, pero yo no sé qué función es. O sea, ¿qué función tiene? ¿Es un alcohol? ¿Es un éter? ¿Es un éster? ¿Es un ácido carboxílico? Entonces, yo simplemente viendo las fórmulas empíricas y molecular, bueno, la molecular porque es la que existe, la empírica es la básica, yo no puedo identificar qué compuesto es, no puedo saber qué compuesto, qué molécula es. Pero si a mí me dan la semidesarrollada, la desarrollada o la distribución espacial, pues ahí sí, porque me están presentando los enlaces, ¿no? ¿Qué elementos están enlazando con qué elementos? Entonces, ahí sí puedo saber de qué tipo de molécula estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, la semidesarrollada es la que más nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque me representa estos enlaces, tendría a ser entre el carbono y carbono, ¿no? No se representan los enlaces carbono-hidrógeno, por eso es que ahí ustedes ven carbono-hidrógeno 3, ¿no? Lo que sí me representa son los enlaces carbono-carbono, ¿ya? Entonces, esta es la que generalmente se utiliza más. La desarrollada, algunas veces sí, ¿no? Por ejemplo, para poder reconocer si estamos hablando de carbonos primarios, secundarios, o sea, a veces sí se hace, o sea, uno lo puede desarrollar, pero no se utiliza mucho porque es muy engorroso, ¿no? Presentar todos los enlaces. Entonces, generalmente lo único que se utiliza es la semidesarrollada. Y por último tenemos la distribución espacial. Bueno, esto es ya para saber más que nada la isomería, ¿no? Cuando ya uno está estudiando con respecto a los estereoisómeros. Chicos, ¿tienen alguna pregunta ahí? ¿Se entiende hasta ahí lo que tiene que ver con hibridación, ¿no? Con las fórmulas. Manito arriba si se entiende, chicos. Cualquier cosa, cualquier pregunta, ya sabes que me la pueden hacer en cualquier momento. ¿Ya? Becker, Deepak, ¿se entiende eso? Listo. Ok. Entonces sigamos. Bueno, eso es con respecto a los tipos de fórmula. Y aquí también tenemos que reconocer, y puede ser pregunta de examen, los tipos de átomos de carbono que existen. Así como hay tipos de carbonos, también puede haber tipos de hidrógenos, ¿no? Pero es muy parecido a los tipos de carbono. Tenemos carbonos primarios, carbonos secundarios, carbonos terciarios y carbonos cuaternarios, ¿no? Porque hemos dicho que el carbono puede tener 4 enlaces. Entonces llega hasta carbono cuaternario, ¿ya? ¿Y de qué depende que sea primario, secundario y terciario? Va a depender mucho de ese carbono con qué otros carbonos estén enlazados. ¿A qué me refiero? Será primario el carbono cuando solo tenga como vecino o solo esté enlazado con otro carbono más. O sea, de los 4 enlaces que debe tener ese carbono, solo esté enlazado a un carbono. Los otros enlaces pueden ser con el hidrógeno. Entonces se dice que ese carbono sería primario. ¿Por qué? Porque solo tiene como vecino, solo se está enlazando con un carbono. Entonces, aquí, ¿quién serían los carbonos primarios? Pues ahí está muy fácil de verlo, serían los CH3. Este carbono sería primario porque solo tiene un enlace con otro carbono, solo se está enlazando a un carbono. Entonces sería un carbono primario.
Entonces, se dice que todos los CH3 que generalmente están en los extremos de la molécula, porque no le queda de otra, son primarios, son carbonos primarios. ¿Quiénes serían los carbonos secundarios? Son aquellos carbonos que están enlazados a dos carbonos. Entonces, por ejemplo, el secundario sería él. ¿Por qué? Porque está enlazado a uno y a dos carbonos. Los otros dos enlaces solamente está con el hidrógeno, ¿no? Entonces, él sería un carbono secundario. Él también sería un carbono secundario. Entonces, se dice que los CH2 en realidad pues son carbonos secundarios, ¿ya? Este CH3 también sería, bueno, es primario, ¿no? Luego, carbonos terciarios serían aquellos carbonos que están enlazados a tres carbonos, ¿no? El otro estaría enlazado a un hidrógeno. Entonces, este sería un carbono terciario. Y el cuaternario sería el carbono que está enlazado a cuatro carbonos. ¿Sí? Y entonces ahí ya ubiqué todos los carbonos primarios que existen, todos los carbonos secundarios que existen y todos los carbonos terciarios y cuaternarios. ¿Sí, chicos? Entonces pregunten si es que está todo ok. Entonces ahí ya podemos decir quiénes son los carbonos primarios, los carbonos secundarios, los carbonos terciarios y el carbono cuaternario, ¿no? Entonces, por ahí te pueden pedir en la hora del examen, ¿no? ¿Cuántos carbonos cuaternarios existen? ¿Cuántos carbonos terciarios? A ver, aquí quisiera que me digan ustedes cuántos carbonos primarios hay. Este no va, ¿no? Este es aquí, se ha corrido. ¿Ya? Este de aquí no va. Entonces, a ver, ustedes díganme aquí en esta molécula cuántos carbonos primarios encuentran. A ver, ¿quién me lo dice más rápido? Listo. A ver, ¿cuántos hay? 6. ¿Seguro? ¿Has contado bien? Los carbonos primarios, recuerda que serían los CH3, pues, ¿no? Que son los más externos, porque solo si tiene tres, está enlazado con tres hidrógenos, pues solamente con un carbono más. ¿Y cuántos CH3 ahí yo veo? Yo veo más de 6, ¿no? Yo veo 1, primarios, 2, 3, 4, este de aquí también, 5, 6, 7, 8. Yo veo 8 carbonos primarios. ¿Cuántos, no? ¿Cuántos carbonos secundarios habría? Secundario sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 3, ¿no? 3. ¿Cuántos carbonos terciarios habría? Acá había 1 y más 2, ¿no? 2. ¿Y cuántos cuaternarios habría? 1 y 2 también, ¿no? Y ya está. Eso serían. Entonces, sencillo, ¿no? Y de esa manera, pues ustedes responderían en la hora del examen, ¿no? Primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Listo. Ahora vamos a ver con respecto a los hidrocarburos, ¿no? Una vez que ya identificamos cuáles son los carbonos primarios, secundarios, terciarios, pues ahora hablemos de lo que son los hidrocarburos. Como su nombre mismo dice, hidrocarburos, hidrógeno y carbono. Son compuestos orgánicos que solo contienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno, ¿no? Si por ahí nosotros vemos que hay otro átomo como el oxígeno, nitrógeno, pues eso ya son compuestos orgánicos con función, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser un alcohol, puede ser un éter, un éster, etc. Pero aquellas moléculas que solo tienen carbono e hidrógeno se les llama hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, los derivados del petróleo, ¿ya?
Entonces la fórmula que tendrían sería carbono-hidrógeno, tantos carbonos y tantos átomos de hidrógeno, ¿no? Los átomos de carbono se unen entre sí para formar cadenas carbonadas, de eso es lo que estamos hablando. Aquí hay una clasificación de los hidrocarburos, de esta manera se está clasificando, pueden encontrar otros tipos de clasificación. El hidrocarburo, por ejemplo, se divide en lo que son los alifáticos y los aromáticos, ¿no? Nosotros no vamos a entrar mucho con respecto a los aromáticos, sí ver que los aromáticos tienen que ver con todos los compuestos del benceno, ¿no? Tienen algunos nombres característicos, aquellos que están, los policíclicos, por ejemplo, significa más de un benceno, ¿no? Puede ser el antraceno, etcétera, ¿no? Entonces, el naftaleno, etcétera. Y el monocíclico sería justamente el benceno, ¿no? Aromático se le dice cuando las moléculas tienen al benceno como base. Entonces, ellos son los aromáticos. ¿Ya? Entonces, como les digo, tienen nombres característicos. Los alifáticos, que es donde nos vamos a centrar, pues ellos se pueden dividir en acíclicos y alicíclicos. Los acíclicos, A que significa no cíclicos, ¿no? El A siempre antes es como que no. Son de cadena abierta, ¿no? Por ejemplo, los alcanos, los alquenos, los alquinos son moléculas que son de cadena abierta, hidrocarburos de cadena abierta. Y los alicíclicos vendrían a ser ya hidrocarburos, pero de cadena cerrada, ¿no? Puede contener ahí su doble enlace, su triple enlace. Entonces, eso es una manera de clasificar. Acá tenemos otra de cadena abierta, de repente por ahí alguien quiere clasificarlo así, de cadena abierta y de cadena cerrada. Entonces, los de cadena abierta serían los alcanos, los alquenos y los alquinos. Y los de cadena cerrada, pues serían los cíclicos y también los aromáticos, que tiene que ver con todo el anillo bencénico, ¿ya? Entonces, con respecto a la cadena abierta, lo que es importante que ustedes reconozcan es cuándo es un alcano, cuándo es un alqueno y cuándo es un alquino. Entonces, los alcanos, por ejemplo, son hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque en los alcanos todos los carbonos, toda la cadena carbonada va a tener sus 4 enlaces. ¿Ya? O sea, eso se le dice que son saturados, cuando todos tienen enlaces simples. Y la fórmula que ustedes tienen que reconocer es esta, ¿no? Esa es la fórmula que ustedes tienen que reconocer. Es un CnH2n más 2. Claro, si a mí me dan el C3H8, yo digo, ¿esto qué será? ¿Un alcano, un alqueno, un alquino? Con esta fórmula ya puedo reconocer que esto sería un alcano. 3 por 2, 6, más 2, 8. Ah, entonces es un alcano. ¿Cómo sería su estructura? Sería, bueno, 3 carbonos y 8 hidrógenos. Claro, porque cada carbono tiene sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Este tiene 1, 2, le falta 2. Y este tiene 1 y le falta 3. Si yo cuento la cantidad de hidrógenos, pues son 8. Todos son enlaces sencillos, simples. Entonces, es un alcano. ¿Qué pasa con el alqueno? Alquenos también llamado olefinas. Aquí los alquenos presentan doble enlace. Para que puedan presentar doble enlace, lo que pasa es que un alcano va a sufrir, bueno, la reacción se llama de radicales simples, radicales libres, etcétera, bueno, otro tipo de reacciones, y va a tener que eliminarse hidrógenos para que pueda formar el doble enlace. Entonces, va a tener que tener pérdida de hidrógenos. Es por eso que la fórmula es con 2 hidrógenos menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fórmula aquí sería, si quiero un alqueno de 3 carbonos, la fórmula sería C3H6. Entonces, ¿cómo sería ese alqueno? Ese alqueno sería con 3 carbonos, pero por ahí hay un doble enlace, ¿no? Entonces, acá sería 3, acá sería ya solo un hidrógeno y acá serían 2 hidrógenos. Son 6 hidrógenos, ¿no? Recuerda que cada carbono tiene que tener sus 4 enlaces. Entonces, cuando hay pérdida de hidrógenos, pues ya no es un compuesto saturado, ¿no? Los alquenos y los alquinos son insaturados.
¿ya? Los alquinos tienen triple enlace y ahí hay 2 hidrógenos menos que los alquenos. Entonces, por ejemplo, si quiero la fórmula de un alquino, sería disminuyéndole aquí 2, ¿no? Entonces sería H4. ¿Cómo sería su estructura? Sería 3 carbonos, pero aquí habría un triple enlace. Entonces aquí tendríamos 3. Acá ya no tendría hidrógenos porque ahí están los 4 y aquí solamente tendría un hidrógeno. Entonces solo serían 4 hidrógenos. ¿Ya? Entonces sí, más o menos la fórmula de cada uno es que ustedes tienen que, para que puedan reconocer qué tipo, ¿no? Qué tipo de hidrocarburo es. Chicos, ¿se entendió eso? Preguntas, ¿ah? Preguntas si no se entendió. Becker, Deepak, ¿se entendió esto? Manito arriba, no sé, escríbanme por el chat. Listo. Y entonces, esa es la manera de reconocerlos, ¿no? Ahora vamos con la formulación, que lo que generalmente te piden en el examen es la formulación. Entonces, hay que saber formular. Para eso, nosotros vamos a usar en esta nomenclatura los prefijos, ¿ya, chicos? Los prefijos son muy importantes. Yo les aconsejo que se aprendan, bueno, obvio que se tienen que aprender los 4 primeros. ¿Por qué? Porque desde el 5 ya son prefijos conocidos, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene 5 átomos de carbono, pues es un pen. Si tiene 6 es un ex, si tiene 7 es un ep, 8 oc, 9 non, 10 dec y un dec y etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, cuando hablamos de un carbono, de 2 carbonos, de 3 y de 4, los prefijos no son muy conocidos. No es el mono, el di, el tri, no. ¿No? Cuando tenemos un solo carbono en la cadena carbonada, pues su prefijo es met. Cuando tenemos 2 es et. Cuando tenemos 3 es prop. Y cuando tenemos 4 es but. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprenderse. ¿Ya? Entonces, es con la práctica, ¿no? Entonces, ustedes van a poder conocer. Aquí tenemos los grupos metil, ¿ya? Los metiles, los grupos metiles, en realidad son ramificaciones o sustituyentes, o sea, son grupos que están unidos, o sea, están fuera de mi cadena carbonada. Imagínense que este zigzag es mi cadena carbonada de tantos carbonos. Lo que está fuera de ello, pero enlazado, vendría a ser los grupos alquil, ¿no? Sustituyentes, radicales se le dice, ¿no? Entonces, estos también tienen un nombre característico y ese nombre va a depender mucho de la cantidad de carbonos que tenga esa ramificación. En este caso solo tiene un carbono. ¿Y cuál era el prefijo cuando solo tenía un carbono? Es el met. Met. ¿Y por qué terminación il? Porque el grupo de ramificaciones de sustituyentes se llama alquil. Entonces, cuando yo veo el il, quiere decir que esto de aquí es una ramificación. Está fuera de mi cadena carbonada. Pero la tengo que nombrar. Entonces, por eso, cuando yo vea el metil, etil, propil, butil, quiere decir que estamos, que son ramificaciones, o sea, están fuera de mi cadena carbonada. ¿Ya, chicos? Entonces, esto que tiene un solo carbono se llamará metil, el que tiene 2 carbonos, etil, el que tiene 3 carbonos, propil, el que tiene 4 carbonos, butil. Todos los que están en esta otra sección, pues son especiales, ¿no? Especiales porque, por ejemplo, ¿qué pasa si esta ramificación tiene por ahí, dentro de ella tiene otro bracito, ¿no? Otra ramificación. Entonces se llama sec-butil. ¿Por qué sec? Porque el carbono que se está uniendo a mi cadena carbonada es un carbono secundario. Entonces por eso le ponen el sec, ¿no? Carbono secundario. ¿Y por qué but? Porque son 4 carbonos que hay ahí en total. ¿Ya? El de abajo es un isobutil porque es el carbono, ese es como un espejo, ¿no? Es lo mismo. CH3, CH3, CH2, entonces isobutil. ¿Por qué butil? Porque son 4 carbonos. Entonces va a depender mucho en dónde esté esta ramificación, ¿no? Si está en el carbono secundario, pues será sec-butil.
Si está en el otro, que sería la mitad, como si fuese un espejo, ¿no? Porque es lo mismo, es simétrico, pues entonces sería un isobutil, ¿ya? Terc, ¿por qué? Porque está en un carbono terciario, ¿no? Se une en un carbono terciario. ¿Y por qué butil? Porque son 4 carbonos, ¿ya? Aquí neopentil. ¿Sí? Este sí es un caso especial. Entonces, esos son los grupos alquil. Por ejemplo, ya vamos a ver nosotros que aquí en esta molécula nosotros tenemos una cadena carbonada que vendría a ser la cadena más grande, ¿no? Pero aquí yo veo que esto sería una ramificación, o sea, está fuera de la cadena de carbonos. Entonces, ¿qué grupos, cómo se llamaría esta ramificación? Sería metil, ¿no? Sería el grupo metil. Obviamente tengo que señalar en qué carbono de mi cadena, en qué número de mi cadena carbonada, pues está esa ramificación, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahorita solo conocer que lo que está fuera de mi cadena carbonada es el grupo alquil. Ahí tenemos, ahora vamos a aprender a nombrar, ¿no? A nombrar los hidrocarburos, por ejemplo, los alcanos, los alquenos, los alquinos. Esto es bien sencillo, ¿no? Los alcanos generalmente, bueno, terminan sus nombres en el sufijo ano, los alquenos en el eno y los alquinos en el ino, ¿no? Por ejemplo, no sé, etano, eteno, etino. Entonces son 3 hidrocarburos diferentes, ¿ya? Entonces sí hay que tener cuidado con eso. En ese caso, en el alcano, pues tenemos una cadena carbonada principal lineal, ahí no hay problema, ¿no? De 3 carbonos. Entonces, el prefijo para 3 carbonos sería el prop, ¿no? Aquí no hay sustituyentes, no hay radicales, entonces no tengo por qué nombrarlos. Solo nombro la cadena principal, que sería prop, y la terminación sería ano, propano. Este sería el propano. Para los alquenos también lo mismo, 1, 2, este sería mi cadena carbonada principal, ¿no? Ya vamos a aprender a enumerar, pero sería también de 4 carbonos, o sea, este sería un buteno, ¿no? But de 4 carbonos, eno porque tiene un doble enlace y hay que señalar en dónde se encuentra ese doble enlace, en qué carbono se encuentra ese doble enlace. Aquí están señalando que se encuentra en el carbono 2. Y el alquino también, ¿no? Hay que señalar en dónde, en qué carbono se encuentra ese triple enlace, pero sería un butino, terminación ino, ¿ya? Entonces, a continuación, lo que vamos a aprender justamente son los pasos a seguir para poder nombrar una molécula. Lo primero que tenemos que hacer en esa molécula que me dan de ejemplo es hallar la cadena carbonada más larga. A eso se le llama la cadena principal. La cadena principal va a ser la cadena de carbonos más larga que exista. Tú vas a tener que buscar cuál es la cadena carbonada. Y ojo que tiene que ser en forma de cadena, pues chicos, ¿no? No me van a decir que la cadena es, no sé, pues esta cadena. No, pues no tiene sentido. La cadena, tú comienzas de un lado y no se tiene que romper, ¿no? Mi cadena más larga, por ejemplo, sería esta. Porque si yo elijo la lineal, solo tendría 4 carbonos. Y esa no es la más larga. La más larga sería 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escoger mi cadena más larga, que contenga al doble, y si hay triple, también al triple enlace, ¿ya? Eso también es prioridad. La cadena más larga tiene que contener los dobles y triples enlaces. Una vez que ya seleccioné mi cadena principal, la más larga, enumero, ¿ya? ¿Y cómo voy a enumerar? ¿De dónde voy a enumerar? Si es que yo no tuviese, ojo con esto, si es que no tuviese el doble enlace, si todos fuesen enlaces simples, ¿ya? Enlaces simples, alcanos, entonces yo voy a empezar a enumerar de donde esté más cerca
a un sustituyente. En este caso, por ejemplo, imagínense que no es doble, es simple nomás. Entonces sería 1, 2, 3 y por este lado 1, 2, 3. En este caso sería indistinto, pero imagínense que haya una ramificación por acá. Entonces, como hay una ramificación aquí, el número más bajo va a ser el que esté más cerca a esa ramificación. Entonces, comenzaría a enumerar de aquí, 1, 2. ¿Ya? Entonces, siempre es cuando es enlaces simples, es el que esté más cerca a la ramificación. Por ese lado se comienza a enumerar. Pero como en este caso hay un doble enlace, el que tiene prioridad sería el doble enlace. ¿Ya? Ante una ramificación, imagínense que todavía, que por aquí hay una ramificación. Entonces, ¿de dónde comienzo? El que tiene la prioridad es el doble o triple enlace. Entonces, en este caso voy a comenzar a enumerar de aquí 1, 2, 3, a mi cadena de carbonos en la cadena principal, obviamente, ¿no? 5. Una vez que ya enumeré, pues recién voy a poder nombrar el sustituyente. Primero se nombran los sustituyentes y luego ya la cadena principal. El sustituyente aquí vendría a ser el metil, ¿no? Es algo que nosotros ya conocemos, pero tengo que señalar en qué carbono de mi cadena principal se encuentra. Se encuentra en el carbono 3, entonces sería un 3-metil, ¿no? Ahí está. Y como ya no hay más sustituyentes, pues ahora solamente la cadena. ¿Cuántos carbonos es mi cadena principal? 5. Entonces sería un pent. Sería un penteno. Un penteno, no pentano, porque existe un doble enlace. Pero también tengo que señalar en dónde se encuentra ese doble enlace. En qué carbono se encuentra, porque puede estar aquí, de repente el doble enlace puede estar aquí. Se encuentra en el carbono 1. Entonces hay que señalar, puede ser fuera de la cadena principal, el número, ¿no? Pero recuerden que los dobles enlaces tienen que estar, o sea, después del prefijo de mi cadena principal, porque los dobles enlaces se encuentran dentro de la cadena principal. ¿Ya? Puede ser de esta manera, pero hoy en día también se maneja esta, ¿no? 3-metil, pent, pen 1-eno. También es válido. Ya, es válido, pero tiene que estar siempre la terminación, el sufijo dentro de la cadena principal. Preguntas, dudas, chicos. Yameli, buenos días. ¿Está bien esto? Becker, Deepak, Yameli, manito arriba si se entendió. Listo, entonces de esa manera podemos nombrar, ¿no? Y bueno, y es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos, bueno, y aquí hay lo que son los cíclicos que habíamos visto. Simplemente para los cíclicos se le antepone la palabra ciclo, ¿no? Yo sé que es un buteno, ¿por qué? Porque tiene un doble enlace, porque tiene 4 carbonos, es un buteno. Y como es un ciclo cerrado, se le coloca ciclo buteno, ¿no? Sencillo. Los aromáticos, como les dije, son derivados del benceno, chicos. Tienen nombres especiales, ¿no? Por ejemplo, este benceno que tiene al CH3 como bracito es el metil, también se le puede llamar metilbenceno, pero tiene un nombre especial que se llama el tolueno, ¿no? El tolueno es un aromático. ¿Por qué son aromáticos? Porque tienen los anillos bencénicos. ¿Ya? No se olviden de eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero formular, en el examen generalmente lo que no les piden formular, lo que les piden es nombrar, ¿no? Pero bueno, acá yo tengo ejercicios de ambos, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Lo que vamos, por ejemplo, acá el pentano, ¿no? Sería 5 carbonos lineal, ¿no? Todos enlaces simples porque es pentano. Aquí te está diciendo que el doble enlace se encuentra en el carbono 2. Entonces tú 1, 2 y ahí pones el doble enlace, ¿no? Y ya está. Es un hexen, entonces son de 6 carbonos. El que sigue es un propino, o sea, debe haber un triple enlace.
Como es prop, como son 3 carbonos, es indistinto dónde pongas el triple enlace. Puedes ponerlo aquí, puedes ponerlo aquí. Va a ser la misma molécula. Por eso que no te dicen en dónde se encuentra el triple enlace, porque es la misma molécula donde lo pongas. Aquí te dicen el metilbutino. Butino son 4 carbonos de mi cadena principal, pero hay una ramificación que es el metil. Hay que colocarlo. ¿Por qué no me dicen en qué lugares se encuentra el metil? Porque es indistinto, son 4 carbonos. Imagínate que este esté aquí, entonces lo único que te va a quedar es poner el CH3 aquí. Va a ser la misma molécula, ¿ya? Por eso que cuando a veces no les dan el número, quiere decir que es indistinto donde vaya. Aquí sí, por ejemplo, ¿no? Aquí te dice que el etil se encuentra en el carbono 3. Estamos hablando de una cadena principal de 5 carbonos. Entonces ahí está mi cadena principal de 5 carbonos. En el carbono 3 encuentra un etil. Entonces 1, 2, 3. Aquí está el etil. ¿Ves? En el carbono 2 existe el doble enlace. 1, 2. Y ahí está el doble enlace. Y de esa manera ya puedes formular tranquilamente. ¿Cómo se nombra? Ya el nombre, pues es algo que sí tienes que manejar, ¿no? El de arriba es lo más sencillo que hay. Tienes que contar cuántos carbonos hay. 6 sería un hexano. El que sigue, aquí en el que sigue es tu cadena lineal, no hay problema. Aquí comenzarías a enumerar, ¿no? El que está más cerca al triple enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería un hex porque son 6, ¿no? Aquí sí hay que tener cuidado porque son 2 enlaces triples. Hay que colocar, está en el carbono 1 y está en el carbono 4. 1,4 hexa. ¿Por qué di? Y no está bien porque es un triple enlace, porque tienes que mencionar también el prefijo de cuántos enlaces triples hay. Entonces hay 2 enlaces triples, hay que ponerle el prefijo di. Si hubiese 3 enlaces triples, sería tri, ¿no? Y si hubiese 4, tetra, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces sí hay que colocar también el prefijo. O sea, va a depender mucho de cuántos números coloques, pues, ¿no? En el que sigue, pues ahí está el buteno. Aquí sí hay ramificación, tienes que buscar tu cadena lineal más larga. ¿Cuál sería la más larga? Pues creo que esto ya lo hicimos, sería ello, ¿no? 1, 2, 3 sería 3-metilpentano. Aquí también tu cadena más larga que contenga el doble enlace. ¿Por dónde vamos a comenzar a enumerar? Pues sería por aquí, ¿no? 1, 2. Voy a poner el nombre, ahí está. 2, 3, 4, 5. Entonces en el 2,4 está el dimetil, porque son 2 metiles, dimetil. 2, ahí está el doble enlace, penteno, terminación eno. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera. Cualquier cosa me preguntan, chicos. Estamos viendo ya ejercicios, ejemplos. Listo. Y ahora, una vez que ya vimos los alcanos, los alquenos, los alquinos, que en realidad también son, tienen una radiactividad, una reactividad con respecto al doble y triple enlace, pues ahora vamos a ver los grupos funcionales, ¿no? Grupos funcionales porque ya van a tener otros tipos de átomos. Por ejemplo, grupo funcional, ¿qué cosa es? Eso también hay que saberlo muy bien, ¿no? Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le dan la característica a la molécula, que le dan la reactividad a la molécula, ¿no? ¿Cómo yo puedo diferenciar de un alcohol, de un éter, de un éster, etcétera? Por el grupo funcional. ¿Ya? El grupo funcional me va a determinar eso. Y obviamente le da las propiedades al compuesto. En cambio, una serie homóloga es un grupo de compuestos, no de átomos, sino de compuestos, que en lo que se diferencian es en la cantidad de carbonos que tiene la cadena. O sea, el etano, o mejor dicho, ¿no? El etanol, el propanol y el butanol, todos son alcoholes porque terminan en ol, ya lo vamos a ver.
pero todos son alcoholes, entonces son de la misma serie homóloga, o sea, son de la misma familia. ¿Pero qué los diferencia? Los diferencia en cuántos CH2, cuántos carbonos tenga su cadena principal, ¿no? El etanol, el butanol y el propanol, pues tendrán diferente cantidad de carbonos en su cadena principal. Pero son de la misma familia, son de la misma serie homóloga porque son el mismo grupo funcional OH, alcohol. ¿Ya? Entonces, eso que se diferencie bien, ¿no? Y aquí tenemos los grupos funcionales, chicos, con respecto, ya está en orden de prioridad. ¿Qué significa el orden de prioridad? Significa que si en un compuesto, en una molécula, tú tienes un ácido carboxílico, pues va a tener mucha más prioridad que una acetona, que un alcohol, que un aldehído, que un nitrilo, que una amida, que un éster, que un doble o triple enlace. ¿Qué significa que tenga mayor prioridad? Que tú vas a enumerar tu cadena principal por ese carbono de tu ácido carboxílico. Estos son los grupos funcionales, chicos. Son átomos, ¿no? O grupo de átomos que le da la propiedad a la molécula. ¿Qué cosa es el R? El R simplemente significa que son la cadena carbonada, ¿no? O sea, un radical de cadena de carbonos. ¿Ya? Pero el grupo funcional vendría a ser esto que está ahí. Aquí el grupo funcional del éster vendría a ser ello. El grupo funcional de la amida vendría a ser ello. El grupo funcional de nitrilo, ahí está, el grupo funcional del aldehído, el grupo funcional de la acetona, el grupo funcional del alcohol, y bueno, y el fenol, que no es otro más que el derivado del benceno con un OH. ¿Ya? Entonces, esos son los grupos funcionales. Todos los grupos funcionales que tengan carbono tienen la prioridad. Recuerden, este ácido carboxílico es un terminal, porque siempre lo vas a encontrar, en los extremos, ¿no? Porque no hay de otra. Entonces va a ser tu carbono 1. En cambio aquí no, porque tiene un R por ambos lados. Entonces pero sí va a ser el número más bajo, ¿no? La enumeración más baja que le des. Aquí la amida también, ¿no? Es el carbono, la enumeración más baja. Aquí, bueno, este también va a ser un terminal. Y aquí el aldehído también es un terminal, es prioridad 1, o sea, carbono 1. La acetona no, la acetona tiene por dos lados los radicales, pero va a ser el número más bajo, ¿no? Y el alcohol, pues el carbono que esté unido al alcohol será el carbono 1, ¿no? Chicos, cuando nosotros enumeramos carbonos, no enumeramos nada más. ¿Ya? Este ácido carboxílico, chicos, es una forma de representar así como está, o muchas otras veces te puede venir así. ¿Ya? Entonces, eso también es el COSH, es lo mismo. Este de aquí te puede venir así. ¿No? Con dos oxígenos. Y así sucesivamente. Este CHO de aquí puede venir, son los más utilizados, ¿no? Es un terminal, ¿no? La acetona sí es el SO, el CHO, el CO nada más, así. ¿No? Nada más. Entonces también les puede venir de esa manera y ustedes tienen que identificar qué tipo de función es, ¿no? ¿Qué grupo funcional pertenece? Sí, chicos, entonces ya saben que el ácido carboxílico es el que tiene prioridad ante todas las funciones oxigenadas, ¿no? Es más, dobles y triples también, ¿ya? Profesora, ¿nos tenemos que aprender los grupos funcionales? Sí, pues chicos, para que identifiquen qué cosa es un éster, qué cosa es un éter, qué es una acetona, cuál es un alcohol, cuál es un ácido carboxílico. Esas cosas son las que preguntan en el examen. Entonces sí hay que conocerlos, sí o sí, ¿ya? Y ahí nomás no queda. Acá hay otra. Acá hay más. Tenemos las aminas, el éter, los dobles y triples enlaces que ya conocen, el nitro. Estos de aquí no vienen mucho, lo que son nitros, las aminas y las aminas tampoco, pero sí hay que conocerlas, ¿no? Por ahí, imagino, de repente, venga,
Entonces hay que diferenciarlas. Por ejemplo, la amida que habíamos visto anterior, esta amida tienen nitrógeno, al igual que las aminas. Son ambas las que tienen el nitrógeno. Pero esta amida tiene, aparte del nitrógeno, tiene el grupo carbonilo, el CO. Muy diferente a la amina con N. La amina con N no tiene el CO, solamente tiene átomos de nitrógeno, bueno, unido a hidrógenos, etc. Entonces, por ese lado ustedes pueden diferenciarlos. El éter es otro de las funciones conocidas que solamente tienen al oxígeno como puente, ¿no? Solo es un O. Y bueno, y ahí está el doble, el triple enlace, el nitro, y bueno, los halógenos y radicales ya lo vimos, los grupos alquil, y los halógenos, pues es cuando, por ejemplo, el cloro, el bromo está unido a la cadena, ¿no? Es sencillo, no es cosa del otro mundo, solo hay que señalar a qué carbono está unido ese cloro, ¿no? 2 cloro, nada más, suficiente, se acabó, ¿no? Y bueno, y aquí está ya cómo vamos a aprender a nombrar esas funciones, ¿ya? Vamos a ver las funciones más características. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que son los ácidos. Chicos, antes de ver los nombres, por favor, 2 minutos, ¿sí? 2 minutos, un ratito. ¿No? Me esperan, por favor, 2 minutitos. Ya, a ver. ¿Listo? ¿Están ahí? Ya, entonces aquí vamos a aprender, chicos, a nombrar, ¿no? Hay que también tener en cuenta los sufijos, ¿no? Sí, es, bueno, un poquito memorizarse todos, pero eso es con la práctica, chicos, ¿no? Y estar ahí constante. Esos son los ácidos carboxílicos, como les mencionaba, este es el grupo funcional, ¿no? Les pueden dar así o de frente el COSH. Ustedes van a comenzar a nombrarlo con la palabra ácido, porque es un ácido, es el ácido carboxílico, la cantidad de carbonos que exista, el et, en este caso hay 1 y 2 carbonos, ¿no? Et, y la terminación etan, porque es enlaces sencillos, simples, no hay dobles enlaces, etan oico, terminación oico, ¿ya? Para los ácidos carboxílicos se nombra de esa manera, es la nomenclatura IUPAC. Ácido etanoico, ¿no? Que en el nombre común sería el ácido acético. Los ésters, que tienen el CoO, ¿no? Sí va a ser un sufijo ato, ¿no? Y la terminación hilo. Como en este caso tú te puedes dar cuenta que él va a actuar como un puente entre uno y otro. Entonces, donde el carbono esté más cerca, pues aquí este, ¿no? Va a ser 1 y 2 para este lado. Y por el otro lado también serían 2, ¿no? Es como actúa como un puente. Entonces sería el et, porque acá hay 2 carbonos, sería el etanoato de etilo. Este es el nombre antiguo, ¿no?
pero el nombre de la IUPAC sería el etanoato, terminación ato, de etilo. Porque por el otro lado también tiene 2 carbonos, ¿no? Imagínense que aquí, bueno, ya vamos a ver otros ejercicios, ¿no? Pero en este caso sería el etanoato de etilo. Esos son para los ésteres, ¿ya? Aquí tenemos ejercicios. Bueno, vamos a ver más que nada la parte de nombrar, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, el ácido pentanoico, son 5 carbonos, ¿no? El ácido. El butanoato, por ejemplo, butanoato significa que hay 4 carbonos. Entonces aquí yo veo, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos por un lado. Y este sería metilo. Butanoato de metilo. ¿Ves? Entonces, de esa manera para los ésteres, ¿ya? El otro sería el ácido 2-butenoico. ¿Por qué? Porque aquí sí va a haber un doble enlace. Entonces, ahí sí tienes que tener cuidado. Te está diciendo que el doble enlace se encuentra en el carbono 2. Entonces, 1, 2, ahí se encuentra el doble enlace, ¿no? Pero, perdón, la prioridad lo tiene él. 1, 2, 3, 4. Igual, en el carbono 2, ¿no? Ácido 2-butenoico, ¿no? Porque en un ácido él tiene la prioridad 1. El otro es un ácido metilpropanoico. Propanoico porque son 3 carbonos en la cadena principal y metil porque, bueno, ahí hay una ramificación, ¿no? Y ahí está el otro. Vamos a ver aquí los nombres, ¿ya? El primero, por favor, su nombre sería el ácido 2-butinoico. ¿Por qué butín? Primero tu cadena principal, ¿no? Comienzas de aquí. 1, 2, 3, 4. Es un but, ¿no? Ahora, es un ácido, hay que colocar en dónde se encuentra ese triple enlace, en el carbono 2. 2, butín y la terminación oico, ¿no? Así de sencillo. El otro sería un propanoato. ¿Por qué un propanoato, chicos? Porque numeramos de aquí 1, 2, 3. Propanoato de etilo, porque son 2 carbonos, ¿no? El que sigue sería un ácido propanodioico. ¿Por qué dioico? Porque son 2 ácidos. Miren, están en los extremos. Entonces no vas a señalar en qué carbono se encuentra, porque recuerda que el grupo funcional siempre está en los extremos. Ácido propanodioico, ¿ya? El que sigue sí hay que señalar las cadenas, ¿no? Tu cadena principal, ¿cuál sería aquí? Recuerda que tienes que contener la más larga. Esa es la más larga, ¿no? O no. Ah, perdón, pero es un éster. Hay que tener en cuenta que esto es un éster, ¿verdad? Entonces ahí no es como en el caso del ácido. Este lápiz. Ya. Esto es un éster, esta es la separación. Entonces aquí comienzas 1, 2, 3, ¿no? No, perdón, la más larga, 1, 2, 3, 4. O sea, tu cadena más larga también, ¿no? Y aquí en el carbono 2 está tu ramificación. Y por el otro lado sería un etilo, ¿no? Entonces sería 1, 2, sería 2-metil, ahí se encuentra tu ramificación 2-metil, butanoato, porque son 4 en la cadena principal, de etilo. ¿Ya? Entonces tú lo manejas como si esto fuese una cadena también. Pones la más larga, tu cadena más larga, mencionas tu ramificación, cuántos carbonos es tu cadena principal y el otro simplemente lo nombras por separado, ¿no? De etilo. Aquí sí sería lo mismo, ¿no? Que sería 1, la cadena más larga, 3, la lineal nada más, ¿no? De metilo, porque es un solo carbono. 1, 2, 3. En 3 está tu ramificación. 3-metil, but, porque tu cadena principal es 4 carbonos, butanoato de metilo. Nada más. ¿Ya? Entonces, de esa manera, chicos. ¿Está bien? Manito arriba si se entiende. Becker, Deepak, Yamelin.
¿Sí? ¿Solo Yameli? Bueno, espero que los demás lo hayan entendido. Listo, entonces eso es con respecto a los ácidos y al éster. Por aquí están los aldehídos y las cetonas. Este es otro de los grupos también muy preguntados en la hora del examen, ¿no? Los aldehídos y la cetona. Es sencillo porque el aldehído simplemente termina en al, ¿no? Eso recuerden, y las cetonas terminan en ona. Nada más. Es lo que los diferencia, ¿no? Aquí hay ejercicios, vamos a ver los nombres, ¿ya? La nomenclatura. ¿Cómo sería aquí la nomenclatura? Sencilla, sería 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿no? El prioridad 1, 2, 3, 4. Prioridad 1, el aldehído. Sería 3, se encuentra el doble enlace, sería 3-buten al. ¿Ya? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Ahí está el otro, el 2,4 pentanodiona, el metanal, aquí el metilbutanona y aquí el 2,3 dimetilbutanal. ¿Cómo es lo que aquí? La cadena principal, 1, 2, 3, 4. En 2 y en 3 hay sustituyentes. Hay que colocar 2,3, como son dos sustituyentes iguales, dimetil. Butanal, ¿no? Terminación al porque es un aldehído. ¿Ya? Entonces así de sencillo, chicos. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. Acá están los alcoholes y los éteres, son otro grupo muy importante. Los alcoholes simplemente terminan en ol, ¿no? Entonces es más sencillo. Los éteres sí actúa, recuerda, el oxígeno como un puente. Entonces hay que señalar, al igual que el otro, hay que señalar dos cadenas diferentes. En este caso, bueno, te han puesto la del éter, pero la UPAC te menciona el oxi, ¿no? Acá sería, por ejemplo, el metoxietilo, ¿no? Ya lo vamos a ver, ¿no? En uno de los ejercicios, ¿ya? Pero sí, aquí falta la nomenclatura. Acá, por acá debe estar. Vamos a ver la parte de nombrar. Ustedes ya lo revisan, ¿no? Las diapositivas lo tienen. Aquí, ¿no? Sería uno, el que esté más cerca en realidad al alcohol. Por ejemplo, aquí tu cadena principal es la lineal, pero ¿quién tiene prioridad? El alcohol, ¿cómo vas a comenzar a enumerar? ¿El que esté más cerca al doble enlace o el que esté más cerca al alcohol? Entonces recuerda que lo que te dice la prioridad es que el alcohol tiene prioridad ante el doble enlace. Entonces tú vas a comenzar a enumerar de aquí. 1, 2, 3, enumeras carbonos, 4. Entonces aquí dices 1, 2, 3, en 3 está el doble enlace. Entonces 3-butén, pero en 2 está el alcohol. 2 alcohol, 2 ol. ¿Ya? Entonces ahí es donde rigen las prioridades que tú tienes que tener en cuenta. El que sigue es 1,2-propanodiol, el que sigue es el dimetiléter. Bueno, este sigue con la nomenclatura antigua. Aquí está el 3-metil-2-butanol, que lo vamos a ver en los ejercicios, y el 2-metil-1-butanol. Otra de las formulaciones son las amidas y las aminas, ¿no? Ya les dije cuál es la diferencia entre ellas. Las amidas con D tienen al grupo CO, unido al nitrógeno. En cambio, en las aminas no. En las aminas solo hay nitrógeno, no hay el grupo carbonilo. ¿Ya? No está el grupo carbonilo. Entonces, esa es la... Ahora, en ambas vas a terminar con la palabra amida, si es que es una amida, y amina, si es que es una amina. Así de sencillo. ¿Ya? Acá también están los nitrilos, ¿no? Y el nitrilo no viene mucho, pero ahí está terminación hilo, dependiendo. Ahí, bueno, vamos a ver la nomenclatura. Por ejemplo, en la primera, lo primero que tienes que ver es que es una amida, ¿no? Es una amida, entonces sería, tienes que colocar en dónde se encuentra el doble enlace, ¿no? Y si hay ramificación. Entonces sería aquí, es como la partición, ¿no? Esto es como si partiera. Acá tiene 1, 2, 3, 4, por este lado y por este lado, ¿no? Primero mencionas el metil, que es este, y luego ya, ¿no? El 2, porque ahí está el doble enlace, 2-butenamida, ¿no? O sea, no está muy complicado. Lo mismo es una amida, también, lógico. Primero mencionas el etil y luego
Aquí también es un et, porque son 2 carbonos, etanamida, ¿no? El que sigue es un etanonitrilo, porque son 2 carbonos, y terminación nitrilo, ¿no? El que sigue es una amina, porque no tiene grupo carbonilo, ¿no? Es una metil pro, porque solo tiene 3 carbonos por este lado, propalamina, ¿no? Y bueno, y ahí están los otros 2 que ya los vamos a ver. En este caso no es un dietil, porque son 2 etiles, y por el otro lado es un propanamida, ¿no? En este caso es un 2-metil, bueno, esto es una amina, ¿no? Propalamina. Vamos a ver qué falta. Bueno, y esos son otros, ¿no? Que podría venir, pero bueno, ahí los he puesto, los derivados del halógeno. Cuando te viene un halógeno, por ejemplo, aquí el cloro unido a un carbono, simplemente se menciona en qué carbono se encuentra y el nombre tal cual, ¿no? 2-cloro y lo demás como lo hemos estado trabajando. Si es un bromo, 2-bromo y lo demás como lo hemos estado trabajando. Si es un nitro, que no creo que venga, solamente se le pone en qué carbono se encuentra ese nitro, nada más. Compuestos ramificados es lo que estamos viendo, el metil, etil, ¿no? Y ahí está. Chicos, preguntas hasta este momento. Ya estamos por terminar. Terminamos con isomería, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está entendido? Becker, Deepak, Yamelin. Sí, para terminar con lo que es isomería. Ya, chicos, entonces ahí básicamente lo que hemos aprendido, bueno, es a formular y a nombrar, ¿no? ¿Qué es lo que más viene? También vienen algunas propiedades del carbono, como lo vimos inicialmente, carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, lo que hemos ya visto, ¿no? Los grupos funcionales, entonces esas cositas son las que vienen en el examen. También hay una parte que te hablan de isomería. ¿Qué significa isomería? ¿Cuándo son isómeros? ¿No? Se dice que son isómeros las especies cuando presentan la misma fórmula molecular. ¿Ya? Basta que tenga la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de oxígenos, de nitrógenos, de lo que fuese, se dice que son especies isómeras. Son isómeros, sí, pero pueden ser de diferente función, porque recuerda que la fórmula molecular no te identifica, ¿no? El compuesto, simplemente te dice cuánta cantidad de carbonos hay, cuánta cantidad de hidrógenos y cuánta cantidad de oxígenos tiene esa molécula, nada más, pero no te está diciendo si es un alcohol, si es una acetona, no. Entonces, se le dice isómeros a aquellos que tienen la misma fórmula molecular, nada más. ¿Ya? ¿Hay tipos de isomería? Sí, acá está la isomería estructural y la estereoisomería. La estereoisomería más se estudia a nivel de universidad, bueno, es un poquito más avanzado, pero lo que sí podemos ver y vamos a ver es el cis y el trans, que es algo sencillo, es una estereoisomería geométrica, ¿no? La isomería óptica ya es la que se ve en estudios más avanzados. Pero lo que también vamos a ver es la isomería estructural, que es lo que también piden, ¿no? La isomería estructural se puede dividir en 3, en isomería de cadena, de posición y de función. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros decimos que existe una isomería, que 2 moléculas son isómeros de cadena, ¿no? Como dice ahí. Ya sabemos que son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular. Si yo cuento en esta especie y en esta otra especie la cantidad de carbonos y de hidrógenos, vamos a ver que existen 4 carbonos y 10 hidrógenos en ambos. Entonces son isómeros. Pero ¿por qué de cadena? ¿Cuándo se dice que son isómeros de cadena? Cuando la cadena es diferente. ¿Ya? No es que las cadenas sean iguales, no. Sino, aquí la cadena principal tiene 3 carbonos. Es un prop. Aquí la cadena principal tiene 4 carbonos. Es un but. Entonces, no son las mismas especies. Este es un metilpropano y esto es un butano.
pero sin embargo tienen la misma fórmula molecular. Son isómeros, se llama isómeros de cadena. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia. La deposición simplemente va a diferir en la posición en la que se encuentre la función. Ambos son alcoholes, chicos. Ambos son alcoholes. ¿Cuál es la diferencia? En dónde se encuentra el alcohol. ¿En qué carbono se encuentra el carbón? El alcohol. Este alcohol se encuentra en el carbono 1. Este otro alcohol se encuentra en el carbono 2. Ambos son prop, o sea, tienen 3 carbonos en la cadena principal, pero la posición los difiere. Entonces, a eso se le llaman isómeros de posición. ¿Ya? De posición porque tienen diferente posición de la función, del grupo funcional. Y existe otro isómeros que serían los isómeros de función. Ahí sí lo que va a diferir es la función oxigenada. El primero, ambos tienen la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos. Son isómeros. ¿Pero por qué de función? Porque mientras que el primero es un aldehído, el segundo es una cetona. Entonces, este es un propanal y esta es una propanona. Entonces, ahí difieren en la función. ¿Ya? Entonces, a eso se les llama isómeros de función. O sea, si a ti te dan 2 especies, 3 especies, lo primero que tienes que ver es que si tienen la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos, de oxígeno, o sea, si son isómeros. Luego ves si ya son de cadena, de posición o de función, ¿no? Eso ya lo ves luego. ¿Ya, chicos? Entonces, espero se haya entendido eso. Y bueno, y también tenemos la isomería cis y la isomería trans, como les dije, es una isomería geométrica, básicamente porque tiene que ver con un plano, ¿no? La isomería, ambos son 2 butenos, ¿no? Y también en este tipo de isomería tiene que existir el doble enlace, pues, ¿no? Para que tenga este tipo. En la isomería cis tenemos un plano central de carbono-carbono, en el cual nos damos cuenta que en el plano, arriba del plano y abajo del plano, tenemos los mismos átomos, ¿no? Arriba del plano, o mejor dicho, átomos diferentes en diferentes planos. En cambio, en la isomería trans, si yo coloco mi plano, aquí voy a ver que se transfiere, ¿no? Hidrógeno CH3 por arriba, hidrógeno CH3. O sea, es una transpuesta. A eso se le llama la isomería trans. Ya simplemente viendo el plano, ¿no? Cómo están los átomos por encima del plano y por debajo del plano. ¿Ya? De esa manera podemos ver si es un cis o es un trans. Preguntas, dudas, chicos. ¿Alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, ahí me dicen, ¿no? Formula y nombre todos los isómeros posibles del 2-butanol, indicando el tipo de isomería en cada caso. A mí me dan el 2-butanol, como está ahí, y me dicen el tipo de isomería. Por ejemplo, el que se presenta aquí sería un isómero de cadena, ¿no? ¿Por qué de cadena? Porque mientras que el 2-butanol tiene una cadena de 4 carbonos, el propanol solo tiene de 3, ¿no? Y ahí está, sí, y tiene una ramificación. Entonces, de esa manera se encuentran los isómeros, pues, ¿no? El de posición también es un alcohol, pero se encuentra en diferente carbono, ¿no? Acá se encuentra en el carbono 1 el alcohol, y, bueno, el 2-butanol lo tiene en el carbono 2, pues, ¿no? El de función sería, pues, en este caso sería un éter, aquí es un alcohol, y aquí es un éter, ¿no? Pero tiene 4 carbonos igual, ¿no? Y bueno, y ahí hay otro, ¿no? El éter puede estar en este lado, al medio, también puede estar al extremo, ¿no? Bueno, y estereoisomería que no lo estamos viendo, pero ahí está. Entonces, de esa manera puedes encontrar tú los isómeros, ¿no? Los isómeros de algún compuesto que te pidan. ¿No, chicos? Bueno, y ahí se terminó con respecto a la química orgánica. Chicos, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Todo está bien?
A ver, vamos a ver si todo está bien en los ejercicios. Porque ustedes me dicen todo está bien, pero después en los ejercicios nadie me responde. Ya, a ver. Ya, ahí están los ejercicios. A ver, traten de hacer, chicos, la 1, la 2 y la 3. Ya lo tienen, también se les han pasado. Se les han pasado. A ver, claves para la 1, la 2 y la 3, chicos, ¿ya? A ver, 2 minutos. Listo, a ver. Seguro la E. Chicos, tienen que contar la cantidad de carbonos, ¿ya? Cantidad de carbonos. Alguien que haya encontrado una respuesta diferente que no sea la E en la 1. Vean que ese C2H5 por algo te lo dice, ¿no? Significa que esa ramificación tiene 2 carbonos. O sea, tienen que notar todo. ¿Sí? ¿Alguien que haya encontrado? No está difícil, chicos. O sea, si ven un C2H5, no sabrían qué hacer. Ese C2H5 lo único que te están diciendo es que es un CH2, CH3. Solo que lo han resumido en CH2, CH5. No, no es but. A ver, es lo que acabo de decir. Este C2H5 lo puedo desdoblar en C2H3. ¿Cuál es la primera cosa que ustedes tienen que hacer, chicos? Escoger la cadena más larga. Entonces, para mí la cadena más larga, y obviamente de aquí vas a comenzar, del aldehído, porque es un aldehído, 1, 2, 3, no escojan la lineal, porque no es la cadena más larga. Ahí tendría 4 carbonos. La cadena más larga para mí sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí yo tengo 5 carbonos. ¿Por qué? Porque acá hay un C2H5. Entonces, aquí comenzaría a enumerar 1, 2, 3. Es más, acá le puedo poner 4 y 5, porque no, como no tiene ramificación, no me interesa desdoblarlo.
Si ustedes quieren desdoblarlo, estaría bien. En el carbono 13 hay una ramificación. Tengo que nombrar, sería 3-metil pentanal. Entonces sería la respuesta la C. ¿Ya? Entonces, nada más, chicos. No está difícil. A ver, la número 2, ¿cuál sería? O sea, hagan los pasos que les dije, ¿no? No es que vayan por ahí solamente la lineal, vean y ya. No. La cadena principal es la cadena más larga de carbonos. La que ustedes encuentren que sea la más larga. A ver, en la 2, ¿cuál sería la respuesta? Ya, a ver, vamos a ver si es la B. ¿Cuál es la cadena más larga? Obviamente tiene que contener la cetona, ¿no? Esto es una cetona. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso sí es indistinto que tú escojas la lineal o escojas por este lado, ¿ya? En el carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 4 tiene un etil, ¿no? Tiene un etil. Entonces sería 4-etil, 4-etil, 2-hexanona, ¿no? Sería la B. A ver, la 3. En la E. Ya, a ver, entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Creo que esa sería la más larga. Y bueno, ese es el 1, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4. Acá es 3 y acá es 4. Sería 3,4 dimetil ácido, 3,4 dimetil pentanol. Sería la B, ¿no? Listo. La B. ¿Por qué me dijeron la E? Comienza con ácido. Es un ácido carboxílico. A ver, vamos en la número 4. Vamos a hacer la número 4, ¿no? De ahí vamos a hacer otros ejercicios. A ver, la número 4. La número 4 es un alcohol, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno, ¿de dónde comenzarías, no? ¿Cuál sería tu cadena más larga? Pues la lineal, ¿no? No hay otra más larga. Ahora, ¿de dónde comenzarías a enumerar? Desde aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienes un sustituyente más cercano. Entonces, 3, 4, 5. Entonces sería 2-metil, ¿no? 3-pentanol, ¿no? Sería la D. A ver, vamos con los otros que están más abajo. Los otros para ubicar nada más aquí, ¿no? Por ejemplo, la número 8, chicos, no necesitas desdoblar. ¿Por qué? Porque es un éster. Entonces, un éster recuerda que se nombra en los costados, los R's, ¿no? Entonces, aquí el éster, si bien es cierto, es 1, acá tienes 3 carbonos, más 1, acá sería 4 carbonos. O sea, sería un butanoato de
pentilo, porque acá tienes 5 carbonos, o sea, solo es la cantidad de carbonos, ¿no? Acá hay 3, más este carbono sería 4, butanoato de pentilo. Entonces ahí la respuesta sería la D, ¿no? De repente ustedes están ahí tratando de decir, ¿para qué? Si solamente es la cantidad de carbonos y saber qué función es, ¿no? A ver, vamos más abajo. A ver, traten de hacer, este de aquí no, porque eso es un doble. Aquí, la 14, chicos. ¿Ya? Pueden hacer la 13 y la 14. Vayan haciéndolo, chicos, por favor. Denme 2 minutitos. Listo. A ver. ¿Alguien hizo la 13? La 13 es, ¿quién de ellos no es un isómero? ¿No? Claro, tendrían que hacer la estructura de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hacen la estructura en A, ¿no? Te va a dar esto, 2, 3, 4. Es un hexanol, es un ciclo, es un hexanol, porque por aquí va a tener un OH. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si ustedes cuentan, va a tener 12 hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Este es un hexanol, este es una hexanona. Aquí la clave en la número 13 sería la C. ¿Por qué? Es un ciclo hexenol. Hexenol significa que tiene un doble enlace. Basta que tenga un doble enlace, chicos. Recuerden que los dobles enlaces lo que hacen es pérdida de hidrógenos. Entonces, si yo ya sé que el ciclohexanol sí es un isómero, entonces el doble enlace ya es pérdida de esos hidrógenos. Entonces, ya ahí no sería un H12, ¿no? Ahí la respuesta sería la C. El doble enlace, llámele. Ahí la diferencia sería el doble enlace. Este es un ciclo hexanol, hexan, de enlaces simples, y aquí tienes un doble enlace porque es un hexenol. Hexen, ¿no? Significa que en el 2 hay un doble enlace. Esa es la diferencia. A ver, la número 14.
La D. La D de dado. Aquí en la número 14, chicos, hay que reconocer que cada vértice es un carbono, ¿no? Cada vértice es un carbono y cada ramificación, pues es una rayita ahí. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, eso es 1, 2, ¿no? 3, 4, enumerando carbonos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No? Entonces, aquí primero lo que se hace es nombrar los radicales. Entonces, ¿cuántos radicales aquí hay? Hay en el 6, hay un radical, y en el 9 hay otro radical, ¿no? 6 y 9 son radicales, entonces sería ácido, porque es un ácido carboxílico. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿La C o la D? Ácido 6,9 dimetil, porque son dos metiles, ¿no? Ahora, los dobles enlaces, tengo que señalarlos. 2, aquí está el doble enlace en el 2, 4, 6, 8, 2,468. Aquí está la pregunta, ¿no? Sería decatetraenoico, o sea, sí son 4, entonces hay que poner el tetra de todas maneras. Pero aquí el tetra está fuera de mi cadena principal. El deca tendría que ser mi cadena principal. Y aquí el tetra está dentro de mi cadena principal. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La C o la D? ¿Quién me responde con total seguridad? O sea, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál marcaría? Becker marcaría la D, ¿no? Yameli, ¿qué marcarías? Deepak, ¿qué marcarías? ¿Nadie? ¿No marcarían ni la C ni la D? Chicos, o sea, ya lo hemos hecho, ya hemos estado viendo, cuando nosotros mencionamos o sea, el número puede ir afuera, pero por ejemplo, cuando es un alqueno, cuando es un alquino, está dentro de la cadena principal, es un decatetraeno, o sea, está dentro de la cadena principal. Los dobles enlaces pertenecen a mi cadena principal. Entonces debe estar después del deca. Los números pueden estar afuera, pero también los números podrían estar adentro y estaría bien. ¿Ya? Entonces ahí la respuesta es la C, no es la D. Entonces, hagan una analogía con lo que ya nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros hemos hecho un no sé, dien, y la cadena principal después. No, eso solo se da en las ramificaciones. Las ramificaciones se nombran antes de, pero todo lo que está en la cadena principal se nombra después de la cadena principal. Nombra, no enumera. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con preguntas así como la número 14. Bueno, de ahí viene la 15 y bueno, y ahí se terminó. Tengo por aquí otras, ¿no? Que son tipo examen. Vamos a verlas. Bueno, ustedes ya la tienen igual. Traten de seguir haciendo los ejercicios. Vamos a ver algunas, las más, Ya fue. Y con esto ya terminamos, ya chicos. Si no tienen ninguna otra pregunta. Aquí, por ejemplo, en la número 1 es para colocar qué tipos de carbono son, ¿no? Lo que estamos carbono primarios, secundarios, terciarios, eso va a quedar para ustedes. ¿Qué tipo de hibridación es? Lo que ya habíamos visto al inicio, ¿no? Aquí la fórmula global, o sea, contar cantidad de carbonos, cantidad de oxígenos, ¿no? Y ver cuál es la fórmula.
Aquí también es el tipo de hibridación que tiene ese carbono, te lo están señalando. Recuerda que si tiene 3 dominios ese carbono, pues sería un sp2. Dije que es un sp2 cuando tiene un doble enlace. Sí, es más fácil, pero si tiene 3 dominios, sería combinación de 2 orbitales p y un orbital s. Entonces, son 3 dominios, es un sp2. ¿Ya? Entonces, esas cositas ustedes ya, bueno, ya lo habíamos hecho, ¿no? A ver, aquí, para nombrar, ¿no? La número 5, ¿cuál sería la respuesta? Ahora sí no se equivoquen. Aquí es un CH2CH3, aquí sí ha habido un error. Ese es un CH3. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta en la número 5? A ver, chicos. Un minuto para que lo hagan. Ya, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Ya, a ver, tengo una respuesta. La E, sería la E. Ya, ¿cuál sería tu cadena principal más larga? Creo que ahí tienen miedo, ¿no, chicos? Busquen la cadena principal más larga. Por ejemplo, yo agarraría esto, 1, 2, 3. En realidad es para que cuenten, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alguien pudo haber agarrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No es muy corta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé, jueguen ahí. Entonces yo ya encontré una, pues, ¿no? Entonces aquí hay una ramificación, 2 ramificaciones, 3 ramificaciones. Voy a comenzar a enumerar de aquella donde esté más cerca a la ramificación. O sea, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 2 ramificaciones, en el carbono 2 y en el carbono 7 hay 2 metiles. Entonces sería 2,7 dimetil, ¿no? Pero antes de eso, en orden alfabético, está el etil. Entonces primero sería 5-etil, 5-etil, 2,7 dimetil, nonano. Sería la A. ¿Qué me dijiste tú, Becker? La E. Ya, fíjate en qué te estás confundiendo. Fíjense que no están eligiendo la principal cadena, la cadena más larga. Ya nosotros dimos los pasos. Tienen que escoger la cadena más larga. Listo. Bueno, aquí es el nombre incorrecto, eso lo pueden hacer ustedes. En la 7 sencillito, ya es más chiquito, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Entonces hay 1, 2, acá sería el... ¿Dónde? Ah, pero comienzo de acá, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, acá es el 5 y hasta 6, 7. Ramificaciones, 2,2,5 trimetil, ¿no?
2,2,5 trimetil heptano. ¿No? Sería la A también. Sencillo, fácil, no es difícil. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna pregunta? Nos estamos viendo los que son para nombrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el SP3, recuerden que es para un enlaces simples, el SP2 cuando existen enlaces dobles, no solamente, ¿no? Porque ya hemos visto que si tiene 3 dominios también puede ser un SP2. Y el SP, un enlace triple, ¿no? Porque es lineal. Ahí está para que comparen las fórmulas. Esto es para que puedan nombrar, ¿no? ¿Cómo se nombra? Esto ya está sencillito. Escoges ahí la cadena más larga, ya sabes, ¿no? Ahora, tu cadena más larga no es esta, pues chicos. Ahí hay 4 carbonos. Entonces, la cadena más larga sería esta, ¿no? Entonces, de esa manera, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en 3 habría una ramificación. 3-metil pentano, ¿no? Porque es enlaces simples. ¿No? Sencillo. Entonces, ahí tienen que, ustedes lo primero que hacen es escoger su cadena. Este es el famoso tolueno, ¿no? Sí hay que conocerlo con su nombre, es el benceno con el CH3. Cuando es el benceno con el OH, en vez de H3, el OH, que es el grupo funcional del alcohol, es un fenol. Entonces sí hay que conocer ahí alguno. Aquí, por ejemplo, tenemos en dobles enlaces. Entonces también, ¿qué te dice? Que la cadena principal tiene que contener esos dobles enlaces. Profesora, pero hay una cadena mayor. Tiene que contener los dobles y triples enlaces. Enumero de quién está más cerca al doble enlace. 2, 3, 4, 5, 6. Sería 4 etil, 3 metil, ¿no? Aquí acá no hay clave porque acá borren la M y acá le ponen metil. O sea, está al revés. 4 etil, 3 metil, ¿no? 1,4 hexadieno, ¿no? Si corrigen ahí sería la clave la C. ¿Eh, chicos? Es en la número 12. De ahí ya lo demás sí podrían hacer porque ya está sencillo, ¿no? La 3 es para nombrar, escogen la cadena más larga, ¿no? La 14 también. Aquí para poner cuántos hacen, realizan, formulan y colocan cuántos enlaces sigma hay. ¿Quiénes son los enlaces sigmas, chicos? Cuando tú tienes un enlace simple, hay un enlace sigma. Cuando tú tienes un enlace doble, uno de ellos es el enlace sigma y el otro es el enlace pi. Cuando tú tienes un triple enlace, uno es sigma y los dos se llaman enlaces pi. ¿Ya? Esas cositas también tienen que saber. También se les nombra así al enlace. ¿Ya? Entonces ahí en la número 16 es verdadero o falso. Dice, los alquenos son más reactivos que los alcanos. Eso es verdadero, chicos, porque los alquenos tienen el doble enlace. Y el doble enlace, recuerden que es el que tiene la reactividad. Ya son mucho más reactivos. Son isómeros de los cicloalcanos, o sea, los alquenos. Son isómeros de los cicloalcanos. Eso de ahí sería verdadero, ¿no? De los ciclos, porque al formar el anillo ya está habiendo pérdidas de hidrógeno también, al igual que en el alqueno, ¿ya? Por eso sería verdadero. Y en la última te dicen, las reacciones típicas de los alquenos son los de sustitución de radical. Eso es falso. El tipo de reacciones que tienen los alquenos son por adición, ¿ya? Eso es el tipo de reacción que tienen los alquenos. Los que tienen por sustitución por radicales libres son los alcanos, ¿ya? Los alcanos son los que tienen ese tipo de reacción. Y bueno, y el último pues ya lo pueden hacer, ¿no? Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, todo claro. Becker, Yameli, Deepak, manito arriba si se entendió. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Manito arriba. Ninguno con manito arriba. Traten de seguir los pasos, ¿no? Los pasos para poder nombrar. Vean ahí las diapositivas. Háganlo, estudienlo, ¿no? Las funciones que son muy importantes. ¿Ya, chicos?
Chicos, yo les deseo muchos éxitos. Con esto culminamos la clase de química. Yo espero que les vaya muy bien, chicos, de verdad. Éxitos en todo lo que emprendan. Si van a dar el examen, pues muchos éxitos. Ya saben que mediante el esfuerzo, pues van a poder lograr los que ustedes se proponen. Va a haber caídas, sí, pero sigan adelante. Levántense y vuelvan a intentarlo. Es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Pero sí tienen que estar muy seguros la carrera que van a escoger también, ¿ya? Porque eso recuerden que va a ser para su futuro y no para que se estén cambiando luego, ¿no? Entonces escójanlo muy bien, ¿ya? Es lo que yo les puedo recomendar. Sí, ya se las mandé pídanle a Xiomara, ¿no? Ella tiene la clase y los ejercicios también. Ujú. Sí, chicos, ella debió mandárselos, ¿no? Bueno, chicos, entonces cuídense mucho, protéjanse, que les vaya muy, muy bien, chicos. Conmigo será hasta otra oportunidad, si Dios quiere, y nos vemos. Cuídense mucho.